Un verano, cuando era niño, mis padres me enviaron a pasar las vacaciones con mis abuelos. Criado en el noroeste del Pacífico, un pueblecito del este de Mississippi bien podría haber sido un país completamente distinto. Nada más salir del aeropuerto me sorprendió la humedad agobiante, y en ese mismo instante me convencí de que mis padres me despreciaban. Por supuesto, la realidad era mucho más amable. Mis abuelos eran buena gente, y por suerte conocí a una chica a los pocos días de llegar, y nos hicimos amigos rápidamente. Se llamaba Jessie. Una chica de la zona con el pelo largo y rubio y los ojos verdes, la primera pareja que conocía. Me enamoré a primera vista. Jessie era 1 o 2 años mayor que yo, pero eso no nos importaba mucho. Jessie era la razón por la que me levantaba cada mañana, no en un sentido romántico, por supuesto, sino muy literal. Claro que mis abuelos eran muy hospitalarios, pero eran viejos y sureños, lo más alejado posible de mi estrecha visión del mundo. No tenían ni idea de cómo entretenerme, y creo que Jessie era tanto un alivio para ellos como para mí, ya que me quitaba de sus manos durante los días y restringía un poco mi desbordante energía juvenil. El lugar donde vivían mis abuelos estaba a 1 milla de un lugar llamado Ashbury Wood, y era 1 milla que caminaba diariamente. Siempre me encontraba con Jessie en el camino, dirigiéndose hacia mí. En raras ocasiones ella ya estaba en casa de mis abuelos cuando yo me iba, y nunca vi dónde vivía. Pero no me importaba mucho, porque el bosque era nuestro verdadero hogar. El bosque de Ashbury no era especialmente denso, pero parecía no tener fin. Jessie me enseñó algunos caminos por el bosque, senderos no oficiales hacia lugares interesantes como claros, árboles huecos o incluso un lugar donde crecía un arbusto de aspecto extraño. Nos contábamos historias de nuestros pueblos natales, imaginando cómo sería la vida si uno de nosotros viviera donde vivía el otro. Cada vez que fantaseábamos con la idea de que viniera a vivir conmigo, ella ponía un tono extraño en su voz, pero yo nunca le di mucha importancia. Aunque el bosque era nuestro hogar y nuestro patio de recreo, seguíamos poniéndonos límites. Si pasábamos demasiado tiempo sin ver algo que Jessie reconociera, nos dábamos la vuelta inmediatamente hasta que estábamos de nuevo en territorio familiar. También nos ponía límites, rasgos significativos por los que no debíamos pasar por una razón u otra. Décadas después, el único que recuerdo es el arroyo. El arroyo en sí no era nada preocupante. No era más que una corriente de agua poco profunda que quizá me llegaba a la cintura, con orillas inclinadas a ambos lados que eran escarpadas pero no insalvables. La primera vez que lo descubrí, me metí inmediatamente en el agua y estaba a punto de cruzar al otro lado cuando Jessie gritó detrás de mí. ¡Alto! Giré sobre un pie con toda la elegancia de un niño y la miré. Tenía la mirada fija en el arroyo y en el bosque del otro lado. Tenía las manos cerradas en un puño y pegadas a los costados, y recuerdo que me preocupaba que se echara a llorar. Volví a subir por la orilla del arroyo y me acerqué a ella. ¿Qué te pasa?, le pregunté. Tenemos que dar la vuelta. La voz de Jessie era apenas por encima de un susurro. Parecía aterrorizada, y lentamente apartó la mirada de los árboles y la dirigió hacia mí. Tenemos que dar la vuelta. A regañadientes, estuve de acuerdo, pero solo porque podía ver lo molesta que la situación la estaba poniendo. Como ya he dicho, el agua en sí no era tan profunda o rápida, y ni siquiera estaba tan lejos en el bosque. Durante el camino de vuelta, planteé estas cuestiones, pero Jessie se quedó callada y me llevó a un pequeño claro entre los árboles que utilizábamos como base para nuestras aventuras. Jessie me sentó y se quedó mirando la hierba durante un largo rato antes de hablar. Hace 2 años tenía una amiga que se llamaba Emma. Tenía las manos apretadas en el regazo, temblorosas. Solíamos jugar en este bosque, como tú y yo. Y un día, como tú y yo, encontramos ese arroyo. Me reí, no por el contenido de la historia, sino porque ella aún no sabía pronunciar muy bien la R y me daba gracia. Levantó la cabeza para mirarme a los ojos y me quedé callado. Enfrente había unos chicos que parecían de nuestra edad, solo que no estaban bien. Aquella vez solo había 2, uno de ellos tenía la cabeza así, colgando hacia un lado. Jessie dejó caer su cabeza hacia la izquierda, colgando flácida. Otro era realmente pequeño,
y sus manos y cabeza eran aún más pequeñas, como más pequeñas que las de un bebé. Ahora, no estoy orgullosa de la siguiente parte, pero no éramos exactamente azúcar y especias para ellos, si sabes lo que quiero decir. Negué con la cabeza que no. Ella suspiró. Les insultábamos. Nos burlábamos de ellos, ya sabes, porque eran raros. Emma tiraba palos a veces, aunque no podía darle al agua si se caía de un bote. La historia hizo una pausa mientras Jessie sonreía para sí misma, recordando a su amiga con cariño. ¿Alguna vez te contestaron?, le pregunté, devolviéndola a la realidad. No. Dijo sacudiendo la cabeza. Solo se quedaban mirándonos y haciendo ruidos raros. Emma y yo empezamos a llamarlos niños raros. Porque, ya sabes, eran niños y seguro que eran raros. Me sonrojé ante un lenguaje tan intenso, pero Jessie no lo notó. Pero no importaba lo que les hiciéramos, nunca cruzaban el arroyo. Siempre se quedaban al otro lado, mirando y chillando. No siempre eran los dos. Había diferentes, 4 o 5 en total, creo. ¿Qué pasó con Emma? La dirección que estaba tomando la historia era obvia, y yo estaba ansioso por aprender. Jessie permaneció callada durante un largo rato, con la mirada fija en el suelo y picoteando distraídamente la hierba que tenía debajo. Al principio teníamos miedo, ¿verdad? Los niños raros no eran normales, y nos asustábamos unos a otros contándonos historias de cómo se comían a la gente y cómo les gustaba correr desnudos juntos, cosas tontas. Pero con el tiempo, cada vez les teníamos menos miedo. Llegamos al punto en que nos parábamos al otro lado del arroyo y los desafiábamos a cruzar, pero nunca lo hacían. Un día, estábamos sentados hablando entre nosotros, ignorando al de cabeza rara como si fuera un árbol más, y Emma dijo algo sobre que era demasiado gallina para cruzar. Ambas lo miramos, y él simplemente se fue. Se dio la vuelta y se adentró en el bosque, hasta que al final no pudimos verle. Y yo le dije a Emma que la estaba retando a que lo siguiera, que era una gallina si no iba. En ese momento yo escuchaba absorto. Para mi joven mente, la historia de terror de esta chica se parecía más a una gran historia de campamento, aún mejor por el hecho de que supuestamente tuvo lugar a solo un paso de donde yo estaba sentada. Juntas, las dos cruzamos el arroyo, porque como has dicho no es tan grande, subimos al otro lado y le perseguimos. Fuimos tal vez un cuarto de milla antes de empezar a escuchar ese chirrido de nuevo, solo que de cerca ya no sonaba como un chirrido. Sonaba como chirridos. Nos rodearon más rápido de lo que esperábamos, saliendo de los árboles como fantasmas. Me quedé helada de miedo. No podía mover un músculo, solo miraba a los niños raros y me preguntaba qué iba a pasar. Entonces uno de ellos, el de la cabeza floja, agarró a Emma y ella gritó y eso, es como si me despertara. Salí de allí tan rápido como pude, prácticamente salté el arroyo de un salto, y corrí todo el camino a casa. Me ardían los pulmones cuando me detuve y lloraba por todas partes, la gente intentaba que les contara lo que había pasado, pero... Su voz se entrecortó y pude ver cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Lo hiciste?, le pregunté. Sacudió la cabeza, parpadeando para que no se le saltaran las lágrimas. Me sentí culpable. Admitió. Me sentía culpable por haberla dejado y no dejaba de pensar que volvería a casa, que estaría detrás de mí, que lloraríamos y que nunca volveríamos a cruzar ese maldito arroyo. Pero no lo hizo. Jessie volvió a negar con la cabeza. Pero no lo hizo. Repitió. Nunca volvió. Nadie fue a buscarla porque era huérfana. Yo no dije nada y por eso nadie supo siquiera que había que buscarla. Con la mirada fija en el bosque en dirección al arroyo, la voz de Jessie se quebró. Los niños raros se la llevaron. No sé qué hicieron con ella. Yo, lo siento, intenté consolarla, sin saber qué decir, pero Jessie ya no me prestaba atención. Se levantó, se quitó la suciedad de los pantalones vaqueros y empezó a caminar hacia el pueblo. Me levanté y la perseguí. «Espera», grité. «¿A dónde vas?» A casa. ¿A casa? Pero, ¿por qué? El concepto me parecía ajeno, era pleno día, ¿quién querría quedarse en casa? No puedo quedarme en este bosque. Hoy no.
Hizo una pausa. Tú también deberías irte a casa. Nos reuniremos mañana por la mañana. Pero nada. Se detuvo y se volvió hacia mí. Vete a casa. Jessie empezó a darse la vuelta de nuevo antes de que se le ocurriera otra cosa. Y nunca cruces el arroyo, ¿me oyes? Asentí en silencio y ella me agarró por los hombros y me dio una fuerte sacudida. Dilo. Exigió. Prometo que no cruzaré el arroyo, dije tímidamente. Me miró fijamente a los ojos, como si buscara en mi alma una forma de asegurarse de mi sinceridad. Lo encontrara o no, al final me soltó y se marchó, dejándome solo en el bosque con nada más que tiempo libre y mis propios pensamientos. Volví la vista en dirección al arroyo y al misterioso bosque que había más allá. ¿Existían realmente los niños raros? Sabía que los monstruos no existían en Oregón, pero aquí, en Mississippi, parecía que todo podía ser cierto. Además, Jessie había contado la historia con tanta convicción que me parecía desleal ser escéptico. Pasé el resto del día en el bosque, vagando sin rumbo. Una parte de mí quería volver al arroyo, pero real o no, la historia de Jessie me había asustado muchísimo. En un momento dado, me acerqué lo suficiente como para distinguir el arroyo entre los árboles y miré todo lo que pude hacia la orilla del otro lado. Quería distinguir un par de ojos que me miraran fijamente o escuchar ese gorjeo del que me había hablado Jessie. Demonios, en ese momento habría aceptado un rápido borrón entre los árboles como prueba concreta, pero a pesar de mi voluntad de creer, nada se presentó. La orilla opuesta estaba desprovista de vida, y no tuve el valor de investigar más de cerca. Cuando el cielo se oscureció, emprendí de mala gana el largo camino de vuelta a casa, sin compañía por primera vez en todo el verano. Pensé en la historia de Jessie sobre los niños raros y casi empecé a enfadarme un poco con ella. Claro que no existían. Se los había inventado para fastidiarme y había metido a otra chica, convenientemente huérfana, para meter miedo. Sacudí la cabeza y me reí, pensando en lo crédulo que había sido. Más tarde, durante la cena, comí con la ferocidad de un animal. No me había dado cuenta del hambre que había pasado, solo en el bosque todo el día pensando, y el pollo que había cocinado mi abuela era lo más delicioso que había comido nunca. No fue hasta el tercer muslo que me detuve lo suficiente para hacerles una pregunta. ¿Han oído alguna vez que haya desaparecido a alguien en el bosque? Pregunté entre bocado y bocado, interrumpiendo el silencio habitual de la hora de comer. Se miraron unos a otros con curiosidad, como si buscaran en su memoria colectiva. No, creo que no. Dijo finalmente mi abuela. No me suena de nada. Coincidió su marido. ¿Por qué lo preguntas? Negué con la cabeza, tomando otro bocado para ganar tiempo y pensar en una respuesta. Solo algo de lo que oí hablar a unos chicos, les dije. Unos imbéciles intentaban asustarnos a Jessie y a mí diciendo que una chica llamada Emma había desaparecido. De repente, los ojos de mi abuela se iluminaron con reconocimiento. Saben, yo no he oído nada de eso, pero recuerdo que a esa chica le aterrorizaban esos bosques. Asintió pensativa sobre una cucharada de maíz. Sí, fue hace un par de años cuando la chica salió corriendo del bosque como si el mismísimo diablo le pisara los talones, gritando y llorando. No me metí en el asunto porque su padre pedía a la gente que dejara en paz a su hija, pero oí por casualidad que la chica no se encontraba bien desde hacía un par de semanas, sentada en su habitación sin hablar con nadie. Chasqueó la lengua y comió otro bocado de maíz. Solo Dios sabe lo que le pasó a esa chica, pero la sacudió mucho. De pronto sentí un terror nauseabundo en el estómago, como el que se siente al ver una grabación de uno mismo y ver que algo aterrador se cierne justo fuera de tu vista, algo que no sabías que estaba ahí. ¿Significaba esto que los niños raros eran reales? ¿Me habían estado observando mientras me adentraba en el arroyo? Así que nunca descubriste lo que pasó, pregunté vacilante, inseguro de querer la respuesta. La abuela se limitó a negar con la cabeza y los tres seguimos comiendo en silencio. El abuelo sacó a colación un partido de béisbol que había visto en la tele ese mismo día y yo fingí interés lo mejor que pude, pero no estaba del todo allí. Mi mente estaba de vuelta en el bosque de aquel arroyo, inspeccionando cada centímetro cuadrado de mi memoria en busca de una señal de algo más.
El sueño no fue fácil esa noche y, cuando lo hizo, estuvo plagado de pesadillas. Pensamientos sobre los niños raros se arrastraban por mi mente, llevándome de vuelta al arroyo. Al adentrarme en el bosque, vi docenas de pares de ojos que me miraban fijamente, moviéndose lentamente de un lado a otro como si avanzaran hacia mí. Mi yo onírico estaba paralizado, incapaz de hacer otra cosa que mirar cómo los monstruos salían de las sombras. El que Jessie había descrito, con la cabeza inclinada hacia un lado, encabezaba el lento avance. Como un grupo, los niños raros se arrastraron hacia el arroyo, arrastrando miembros rotos y carne desgarrada detrás de ellos, cada uno de ellos parloteando fuera de ritmo con los demás para crear una horrible cacofonía de ruido que llenó mis oídos y perforó mi alma, mirando fijamente a los ojos hambrientos del líder de cabeza flácida mientras extendía la mano para arrastrarme hacia abajo. Me desperté gritando. El ruido seguía resonando en mis oídos y, unido al pánico, me hizo agitarme contra las mantas como si quisieran engullirme. Caí al suelo con un fuerte golpe y por fin pude descansar. Mi abuelo irrumpió en la habitación y mi abuela le seguía de cerca. ¿Estás bien? Bramó, todavía lleno de adrenalina aunque empezaba a darse cuenta de que no había ninguna amenaza. Avergonzado, me quité las sábanas de encima y me levanté. Sí, solo un mal sueño, murmuré. Cuando recobré el sentido, me di cuenta de que el ruido que había estado oyendo era el de las cigarras que llenaban la habitación transmitiendo al mundo sus cantos de apareamiento. Riéndome de su respuesta exagerada, mis abuelos me llevaron abajo a desayunar, lo que acepté de buen grado. Esa mañana, caminé hasta el bosque sin encontrarme con Jessie. Me quedé en el borde del camino mirando hacia atrás, tratando de distinguir su figura, pero no había nadie. Suspirando, volví a mi casa y bajé de nuevo al bosque. No había ni rastro de ella. Mi mente adolescente se llenó una vez más de imágenes de pesadilla, pero hice todo lo posible por mantener los pies en la realidad. Ella era la última persona que habría cruzado el arroyo, y si los niños raros alguna vez se aventuraban a salir del bosque, seguramente la gente del pueblo hablaría de ellos, ¿no? Armado con estos razonamientos, decidí dirigirme a nuestro claro favorito y esperarla. No estaba allí cuando llegué, una parte de mí esperaba que estuviera esperando en la hierba, lista para reírse en mi cara cuando supiera que había subido y bajado el sendero 2 veces más antes de pensar en comprobar nuestro lugar, y, a medida que pasaba lentamente una hora, empecé a preguntarme si realmente le había ocurrido algo malo. Pero, si le había pasado algo, ¿qué iba a hacer al respecto? No tenía ni idea de dónde vivía y era la única niña que conocía en la zona. Casi inconscientemente, empecé a dirigirme hacia el arroyo. Al fin y al cabo, solo le había prometido que no lo cruzaría y, si tanto le preocupaba mi paradero, debería haberme dicho dónde iba a estar. Además, si había sido capaz de adelantarse a los niños raros cuando estaban justo a su lado, yo podría alejarme mucho antes de que ellos se acercaran. Mis piernas estaban llenas de una energía vertiginosa y nerviosa mientras seguía caminando, a veces a paso rápido y otras apenas arrastrando los pies. Una vez que el arroyo estuvo a la vista, empecé a moverme de árbol en árbol, utilizándolos como cobertura de lo que pudiera acechar al otro lado del arroyo. Me acerqué cada vez más, con cuidado de no mover ni una sola rama. Por fin estaba a unos metros de la orilla del arroyo. Me agaché y me puse de rodillas en silencio, cerrando el último tramo a 4 patas y vigilando de cerca los árboles que tenía delante. Siseé el nombre de Jessie en voz baja, aguzando el oído en el bosque para captar algo de interés, pero no ocurrió nada. Era un día cualquiera y yo no era más que un niño raro que susurraba en el bosque. Estaba a punto de darme la vuelta cuando un breve destello de movimiento llamó mi atención. No lo había notado antes porque estaba escudriñando el suelo, pero al volver los ojos hacia arriba vi la silueta de algo que no pude distinguir bien. Se mecía suavemente con la brisa, como si estuviera suspendido de las ramas. Las hojas rompían la forma distante, que debía de estar a varias decenas de metros de distancia, e inmediatamente olvidé mi promesa a Jessie, tenía que saber qué era aquella cosa. Justo cuando estaba a punto de balancear las piernas por la orilla del arroyo, una llamada me sobresaltó y me puso en pie en un instante. ¿Qué estás haciendo? Jessie estaba de pie un poco detrás de mí, aferrándose a un árbol como si pudiera caer sin su apoyo.
Aunque su tono era de enfado, su rostro era blanco como el fantasma. Me hizo señas para que me acercara, claramente poco dispuesta a acercarse al arroyo más que ella. Giré el cuerpo y levanté un brazo para señalar lo que había visto en las copas de los árboles, pero no pude localizarlo. Yo, vi algo, dije, escudriñando las hojas en busca de la forma que se balanceaba. Y con un poco de suerte, ¿no te ha visto a ti? Siseó, dando pisotones en el suelo. Negué con la cabeza, mi curiosidad infantil se imponía a su evidente miedo. No seas tan miedosa, dije, agachándome para ver si encontraba la figura entre las ramas. Me pregunté brevemente si se habría movido, pero me pareció imposible. Fuera lo que fuera, no estaba animado. Voy a cruzar. No. Jessie gritó, lanzándose hacia mí. Yo ya estaba asustado por su grito, y en medio de la vuelta se estrelló contra mí con toda su fuerza, enviándonos a ambos cayendo por la orilla y en el arroyo. Gritamos y nos agitamos al caer, y ambos caímos de espaldas. El agua fangosa balbuceó sobre nosotros y yo me aparté, tirando de mí hacia la orilla más alejada del arroyo. Jessie me siguió, más por el deseo de salir del agua que por otra cosa. Bien hecho, dije sarcásticamente. El agua era realmente un poco refrescante en el calor del verano, pero sabíamos que en poco tiempo nos estaríamos ahogando en la humedad, nuestras ropas húmedas sofocando la poca comodidad que el sudor traía. Me arrastré hasta el lado opuesto del arroyo, una vez más levantando los ojos hacia las ramas para encontrar lo que había visto. Por favor, ¿podemos irnos? Jessie estaba a mi lado, agarrada a mi brazo a pesar de que yo era medio metro más bajo que ella. Necesitamos irnos, por favor. Vamos, solo un poco más. El asombro y la excitación habían superado cualquier otra emoción en mi mente. Antes, cuando el arroyo era solo un recuerdo, era fácil imaginar un mundo de monstruos acechando al otro lado del camino. Ahora que estaba aquí, a la luz del día, me sentía fortalecido. Podía ver que no había monstruos, así que obviamente estaba a salvo. Tengo suerte de estar vivo. Tirando de Jessie hacia adelante, caminé hacia el lugar donde había visto la cosa colgando de los árboles, pero ahora no estaba en ninguna parte. Desde donde estaba aún podía distinguir el arroyo, e intenté imaginarme agachada al otro lado, mirando hacia las ramas. El viento soplaba perezosamente entre las hojas, agitándolas de un lado a otro, pero nada antinatural colgaba de las copas. He visto algo aquí mismo, dije en voz alta, justificando mi insistencia ante Jessie. Me sentía mal por haberla arrastrado a un lugar donde obviamente no quería estar, y pensé que si hubiera tenido algo que mostrar, tal vez lo habría entendido. En cambio, aquí estaba yo, mirando a los árboles como un idiota con una chica aterrorizada aferrada a mi lado. Sus ojos iban y venían por la arboleda, como esperando que algo apareciera de repente y nos atacara. No quería irme con las manos vacías, así que avancé lentamente. A medida que avanzábamos, el bosque que nos rodeaba parecía volverse más silencioso, como si entráramos en una especie de zona muerta del bosque, un lugar al que incluso los pájaros y las criaturas se negaban a ir. Las uñas de Jessie se clavaron en mi brazo, pero permaneció a mi lado, sin hacer más ruido que un pequeño gimoteo con cada exhalación. Después de otros 5 o 10 minutos de caminata, nos encontramos con un afloramiento rocoso que sobresalía del suelo, y un pequeño agujero que conducía hacia abajo. Intrigado como estaba por la promesa de más aventuras, algo más llamó nuestra atención: una extraña muñeca yacía apoyada contra la boca de la cueva, de cara a nosotros. Su alargada frente caía ligeramente sobre su rostro, haciendo cóncava la parte superior derecha de su cabeza. Tenía los ojos pequeños, brillantes y negros bajo el sol del mediodía, y se había colocado mechones de pelo en el cuero cabelludo de forma desordenada. Solo vestía un pequeño mono vaquero que cubría una piel de tela mugrienta. Antes de que pudiera siquiera tomar aliento para comentarlo, Jessie me estaba apartando ferozmente. Ese es. Es uno de ellos. Prácticamente estaba gritando, el terror se reflejaba en su voz, pero su reacción me asustaba más que el objeto en sí. ¿Era un niño raro? ¿Un muñeco de gran tamaño? Cálmate, dije, tirando hacia atrás contra ella. No puede ser. Míralo, no respira.
es solo un muñeco. Jessie se cayó de bruces al suelo, pero un segundo después ya estaba de pie. La oí empezar a correr y me volví para decirle que no tenía que acercarse más si estaba asustada, que iría a examinarla yo solo. Sin embargo, mientras miraba en su dirección, se me quedó la voz en la garganta. En el lugar donde Jessie y yo habíamos estado hacía menos de 20 segundos había otra muñeca, solo que esta era diferente. Era más limpia y estaba mejor hecha, como si quienquiera que hubiera fabricado la de la cueva hubiera aprendido de sus errores. Esta muñeca niña estaba de pie junto a un árbol, observándonos con los mismos ojos negros, el pelo castaño, corto y enmarañado por la suciedad y pegado a la cabeza de forma desordenada. Un vestido rojo hecho jirones se aferraba desesperadamente a su hombro derecho, y bajo él la piel de tela parecía mucho más limpia que la de la otra, mucho más real. Antes de que pudiera decir una palabra, Jessie rompió el silencio. Esperaba que chillara, pero lo que salió de su boca fue apenas un susurro. ¿Emma? La muñeca dio un paso adelante, y mis niveles de terror se dispararon hasta el límite. Miré hacia atrás y vi que la otra muñeca se ponía en pie, caminando torpemente hacia nosotros. Cualquier duda que tuviera sobre la historia de Jessie se evaporó en un instante. Los niños raros eran reales y estaban delante de mí. Sin dudarlo ni un momento más, agarré a Jessie por la muñeca, convirtiéndome de repente en el que estaba desesperado por sacarnos de allí. «Vamos. Venga, vámonos». Le grité, pero ella ni siquiera pareció oírme. En lugar de eso, empezó a caminar hacia la muñeca, hacia Emma, supuse, aunque no podía ver cómo esa podría haber sido la amiga de Jessie. Seguí tirando de su brazo incluso mientras la cosa detrás de ella se acercaba. Jessie estaba concentrada exclusivamente en la otra chica, bloqueando todo el resto del mundo. La muñeca se acercó a Jessie, y ella levantó su propia mano también. «Jess». Empecé a decir, pero me interrumpió un objeto pesado que cayó directamente sobre mi mejor amiga, haciéndola caer al suelo. Encima de ella había una pequeña figura de aspecto humano, con la cabeza y las manos proporcionalmente mucho más pequeñas de lo que deberían. Al observar uno de cerca, me di cuenta de que su piel no era solo tela sucia, sino carne podrida y moteada. Me eché hacia atrás mientras la criaturita agarraba a Jessie por el pelo y le tiraba dolorosamente de la cabeza. Jessie gritó y arañó el suelo para intentar quitársela de encima, pero la criatura a la que había llamado Emma se arrodilló, le tapó la boca con una mano y giró la cabeza para mirarme. Mis piernas se llenaron de energía y me puse en pie. El pánico se apoderó de mí y mi instinto primario me obligó a huir, pero justo cuando echaba a correr me topé con una fuerza que me derribó de nuevo al suelo. Otra de esas cosas estaba delante de mí, con la cabeza torpemente inclinada hacia la izquierda, como había demostrado Jessie. El que había visto desplomado junto a la cueva apareció ante mí, sosteniendo una gran roca en sus manos. Antes de que pudiera apartarme, el peso cayó sobre mi cabeza, provocándome un dolor punzante en el cráneo. Mi visión se volvió blanca y un zumbido ensordecedor llenó mis oídos, pero permanecí consciente en todo momento. Sentía un ligero tirón que me arrastraba por el suelo mientras luchaba por recuperar el sentido. El blanco cegador se desvaneció poco a poco hasta convertirse en un negro impenetrable, y el zumbido se redujo a un arrastrar de pies sin forma y a los extraños gorjeos de los niños raros que resonaban en las paredes de la cueva. Hice todo lo posible por mantenerme inerte mientras me arrastraban por la piedra áspera, desgarrándome la camisa y cortándome la carne. Estoy seguro de que grité de dolor, pero los niños raros no reaccionaron y siguieron arrastrándome hacia su guarida. Finalmente, el movimiento llegó a su fin. Estaba apoyado contra una pared de piedra tosca, e incluso en la oscuridad pude ver que uno de ellos estaba justo delante de mi cara, murmurando en voz baja para sí mismo con esos extraños ruidos arrítmicos. Sus toscos dedos me agarraron las manos y empezaron a estirar una tela fuerte y fina alrededor de mis muñecas, atándolas entre sí. Lo hizo durante un tiempo que pareció eterno, hasta que por fin se dio cuenta de que mis manos no iban a ir a ninguna parte. Una vez hecho esto, la cosa se alejó arrastrando los pies, y el ruido de sus movimientos se hizo cada vez más tenue antes de desaparecer por completo. Quise dar un suspiro de alivio, pero solté un sollozo ahogado,
permitiéndome expresar por fin el terror que había sentido durante toda la experiencia. No me avergüenza admitir que me senté en aquella cueva y lloré, seguro de que nunca volvería a ver a mis padres ni a mis abuelos. Solo cuando oí más movimiento en mi dirección hice algún esfuerzo por tranquilizarme. Hice todo lo posible por controlar la respiración, inspirando entrecortadamente y soltando el aire lentamente por la nariz. Intenté imaginarme qué eran aquellos ruidos. Poco a poco, deduje que estaban arrastrando a otra persona por el mismo duro camino que yo había recorrido. También estaban trayendo a Jessie. Por un breve momento, sentí esperanza. Aunque sea egoísta admitirlo, al menos me reconfortó saber que no tendría que sufrir sola. Una parte de mí incluso albergaba la idea de que tal vez juntos Jessie y yo podríamos escapar de esta cueva y nunca volver a estos horribles bosques de nuevo. Por supuesto, la realidad de este plan tenía muchos obstáculos. La cueva estaba completamente a oscuras, algo que no parecía afectar ni un poco a los niños raros. Por lo que yo sabía, había uno sentado en la habitación conmigo, observándome en silencio y esperando a que hiciera algún movimiento para abalanzarse sobre mí de nuevo y terminar el trabajo. Además, nos superaban en número. Las probabilidades estaban en nuestra contra de todas las formas imaginables. Jessie entró ruidosamente en la habitación en la que me mantenían, y sus gritos ahogados me dieron una idea de las dimensiones de la habitación. Parecía más pequeña de lo que esperaba, probablemente solo un poco más grande que mi propio dormitorio. Aún así, era bastante grande para guardarnos a los dos. Justo cuando me preguntaba si nos dejarían solos a Jessie y a mí, la habitación se llenó de una suave luminiscencia azul. Uno de los niños raros, no sabría decir cuál, ya que me daba la espalda, estaba rozando con los dedos una extraña especie de musgo que había en la pared del fondo, y la agitación provocó una reacción en cadena en toda la planta. La iluminación se ramificó como un copo de nieve antes de llenarse por completo, cubriendo la pared de la cueva con el espectáculo más hermoso que jamás había visto. Y allí, frente al musgo brillante, estaba Jessie. La habían tumbado en una plataforma de tierra, evidentemente artificial, y su lucha se detuvo cuando las esporas del musgo brillante cayeron sobre ella. El niño raro se detuvo junto a ella, observándola durante un momento, antes de inclinarse sobre ella. En mi vida había oído el sonido de la carne desgarrándose, pero la primera vez fue inconfundible. Me estremecí al oír el ruido, como si hubiera sido mi propia piel, y el corazón me latía tan deprisa que temí que me delatara. Cerré los ojos y me limité a escuchar lo que Dios sabe que le hacía el niño raro a mi indefenso amigo, que se encontraba a escasos metros de mí. Haciendo acopio del valor que pude, empecé a apretar las ataduras de mis muñecas contra una roca escarpada, lo bastante despacio para no hacer demasiado ruido. El ruido del desgarro pronto dio paso a gorgoteos y aplastamientos húmedos, pero no me permití imaginármelo. En lugar de eso, pensé en mis abuelos, en ver sus cálidas sonrisas una vez más. Pensé en el avión que me sacaría de Mississippi y en todas las excusas que utilizaría el resto de mi vida para no volver a subirme a otro avión. Tenía que sobrevivir a esto. Tenía que hacerlo. Efectivamente, las cuerdas se soltaron con suficiente esfuerzo. Una vez que se debilitaron lo suficiente, conseguí separarlas con fuerza bruta, las fibras se desgarraban unas de otras con un suave sonido, algo que casi resultaba agradable en contraste con los inquietantes ruidos procedentes del otro lado de la habitación. Anduve a tientas en la casi oscuridad, moviendo los dedos de roca en roca hasta que encontré algo lo bastante suelto y lo bastante grande como para sentirme cómodo con él. Ahora miraba directamente al niño raro, que seguía de espaldas mientras realizaba su macabro ritual con mi amigo. Aserrando la roca a través de las cuerdas que me rodeaban los tobillos, me armé de valor para lo que iba a tener que hacer a continuación. Armado con una roca, iba a atacar al niño raro, noqueándolo de un buen golpe. Juego limpio, pensé para mis adentros. Luego agarraría a Jessie y me la subiría al hombro, era más alta que yo, claro, pero yo no era un chico débil. Después de eso, saldríamos a escondidas de la cueva de alguna manera, luego correríamos de regreso a la casa de mis abuelos y estaríamos a salvo. Me quité las vendas de los tobillos y estiré lentamente las piernas antes de ponerlas debajo de mí. El niño raro seguía sin darme cuenta, y una parte de mí lo odiaba.
Estaba a punto de romperle el cráneo con una roca y ni siquiera me consideraba una amenaza como para darse la vuelta y ver cómo estaba. Susurré, con la piedra en el puño mientras la sostenía a un lado detrás de la cabeza. El niño raro se giró por fin y lo miré fijamente a los ojos negros y sin alma por última vez antes de empuñar el arma. La sensación no fue como esperaba. En lugar de un golpe contundente y un chasquido resonante, mi mano atravesó su piel manchada con poca resistencia. Me quedé de pie, aturdido y mirando fijamente el ojo que le quedaba mientras su cara colgaba libremente de mi muñeca. Unos suaves arañazos se abrieron paso a través de mi mano y tiré de ella hacia atrás. La fuerza de mi puño al salir de su cabeza abrió otro boquete en la piel que no era piel. Al mirar mi mano, vi lo más horrible que he visto en mi vida. En lugar de sesos, sangre y vísceras cubriendo mi mano, había bichos. 100 pies, arañas, hormigas y más, demasiado numerosos para contarlos, pululaban sobre mi piel. La bolsa de carne que tenía ante mí cayó de rodillas antes de desplomarse, y sus ocupantes salieron por el agujero del cuello. Perdí el control. Grité con todas mis fuerzas y golpeé con el brazo la pared de la cueva, sacudiéndome las alimañas. En medio del caos grité el nombre de Jessie, olvidando en ese momento que ya esperaba que estuviera inconsciente en el mejor de los casos. Su cabeza se inclinó hacia un lado y se levantó sobre los codos, mirándome fijamente. Se me hinchó el corazón al pensar por un momento que, al menos, saldríamos vivos de esta. Cuando el brillo azul del musgo se reflejó en los ojos negros de Jessie, eché a correr. Corrí a través de la oscuridad, sin prestar atención a los frenéticos chirridos que resonaban en la piedra a mi alrededor. Corrí por todos y cada uno de los recodos de aquellos estrechos túneles, luchando todavía por quitarme todos los bichos del brazo. Cada momento que pasaba esperaba sentir las manos de los niños raros rodeándome las piernas, arrastrándome de vuelta a aquella habitación y haciéndome lo mismo que le habían hecho a Jessie. Convertirme en uno de ellos. Por fin vi un delgado rayo de luz al final de la oscuridad. Salí de la cueva y me adentré en el bosque. La luna llena me iluminaba bien para encontrar el camino. Durante toda la carrera me rasgué la carne del brazo con las uñas, arrancando los restos de los niños raros que se retorcían y arrastraban sobre mí. Ahora todo el trayecto está borroso. No me detuve ni una sola vez, ni siquiera miré detrás de mí por miedo a ver esas cosas una vez más. Cuando irrumpí en casa de mis abuelos, los dos estaban despiertos, sentados en el salón esperándome. Debí de contar un cuento con una sola mirada, porque sus expresiones severas se derritieron al ver mis ojos y se quedaron despiertos conmigo el resto de la noche. Sentado en el sofá y envuelto en una manta, me limité a mirar por la ventana el polvoriento camino que salía de la casa, rezando por no ver a Jessie caminando por él. Al día siguiente, después de dormir y comer, mis abuelos intentaron sonsacarme lo ocurrido. Yo no sabía qué decirles. Al final, les dije que me había quedado dormido en el bosque, que había tenido una pesadilla, que me había asustado y que había corrido a casa llorando. Me abrazaron y se rieron con dulzura, y mi abuelo me dijo que la próxima vez que fuera a preocuparles hasta la muerte debería avisar con antelación. Sonreí y la cara de Jessie apareció en mi mente. No me permití estar solo durante el resto de las vacaciones. Esto significaba quedarme en casa la mayor parte del tiempo, algo con lo que estaba más que bien. Cuando se corrió la voz de que Jessie llevaba unos días sin volver a casa y la gente empezó a buscarla, mis abuelos me preguntaron si sabía algo al respecto. Quería contarles lo de los niños raros, debería haberles dicho algo, ahora lo sé. Pero, como el niño asustado que era, les dije que no sabía nada y lo dejaron estar. 3 semanas después cogí un avión y volví a casa, y por primera vez desde la cueva sentí que podía respirar de nuevo. Ya no tenía la amenaza de los niños raros cerniéndose sobre mí, esperando un momento de falta de preparación para atacar. Me gustaría decir que no sé lo que le pasó a Jessie, que su destino sigue siendo un misterio, pero eso sería una salida de cobarde. Jessie murió por mi culpa. Por mi arrogancia, mi curiosidad y mi estúpida sed de aventuras, Jessie perdió la vida. Es algo en lo que pienso todos los días, incluso 30 años después, y me duele tanto como la primera vez que me di cuenta.
Miles de kilómetros y un par de décadas me separan ahora del peor verano de mi vida, pero no es la perspectiva lo que me ha impulsado a escribir por fin mi historia. Mi hija Maggie se ha entusiasmado con la idea de coleccionar bichos, y aunque me inquieta, no soy quien para impedírselo. Lo que realmente me inquieta es cómo actúan sus bichos. Cada vez que me trae uno de sus tarritos, los bichos que hay dentro, me observan. Sé que parece una locura, sé que los bichos no ven como tú y yo, pero, es como si quisieran que yo supiera que saben que estoy ahí. Hace unos días entré en la habitación de mi hija cuando estaba fuera en el colegio y cogí su granja de hormigas para ver qué pasaba. Esperaba que se congelaran, que se giraran y me miraran, pero en lugar de eso se pusieron frenéticas. Hasta la última hormiga se arremolinó en el lateral del recipiente, arrastrándose unas sobre otras y trepando contra el plástico que la separaba de mi mano derecha. La mano en la que los bichos estuvieron durante minutos mientras yo tropezaba a ciegas por aquella cueva, arrancándomelos frenéticamente con las garras. Observé, horrorizado, cómo las hormigas se destrozaban literalmente unas a otras para hacer la que estuviera más cerca de mi mano. ¿Qué me habían hecho los niños raros?